En este mundo hay un comportamiento tan simple, que parece insignificante, pero sin él, todo colapsaría. Lo hacen los humanos, pero no solo los humanos. Los lobos, cuando se desplazan en grupo, forman filas. Los más viejos y grandes abren camino en la nieve. Los más vulnerables avanzan protegidos en el centro. Nadie les enseñó esto, pero el patrón se repite. Las musarañas se mueven en cadenas, cada una sigue a la anterior, manteniendo cohesión y dirección. Separarse significa perderse. Las hormigas crean líneas de tráfico perfectamente organizadas, optimizando rutas sin planificación central. Las langostas migratorias avanzan en columnas masivas, evitando el caos y manteniendo una dirección común. Y tú haces fila para comprar café. Distintas especies, distintos contextos, mismo principio, orden espontáneo sin autoridad central. Las filas son imprescindibles, una regla no escrita que todos seguimos. La pregunta no es por qué hacemos filas, la pregunta es ¿por qué obedecemos esa regla? ¿Y qué pasaría si dejáramos de hacerlo? El problema de la escasez. Todo sistema humano parte del mismo problema. Hay más personas que recursos disponibles, más clientes que cajas, más pacientes que doctores, más demanda que oferta inmediata. Y frente a ese problema, solo existen 3 formas básicas de resolverlo. La fuerza, gana el más agresivo. El precio, accede quien puede pagar más. La fila, espera quien llegó primero. La fila es, en esencia, una decisión colectiva. Nadie empuja, nadie compite físicamente, nadie paga más para adelantarse. Todos aceptan esperar, y eso, aunque no lo parezca, es profundamente antinatural, porque en términos biológicos, esperar es perder. En la naturaleza, el que duda come menos, el que cede pierde posición, el que no actúa rápido se queda sin recurso. Nuestro impulso más básico no es esperar turno, es avanzar. Es asegurar acceso antes que los demás. Es competir. La fila, en cambio, exige lo contrario. Te obliga a frenar, a contenerte, a respetar el turno de desconocidos, aunque podrías intentar adelantarte. Es decir, te pide que ignores tu beneficio inmediato, a cambio de un beneficio colectivo que solo existe si todos hacen lo mismo. Ahí está lo extraordinario. La fila no funciona porque sea natural. Funciona porque decidimos, conscientemente o no, actuar en contra de lo que nos conviene en el corto plazo, para que el sistema no colapse en el largo plazo. Y todo esto se puede resumir en una regla muy simple. El orden solo existe cuando todos aceptan retrasar su beneficio inmediato, confiando en que los demás harán lo mismo. Esa es la regla invisible. La ciencia detrás, teoría de colas. Aunque parezca cotidiano, esto se estudia formalmente en matemáticas y economía. La teoría de colas sirve para modelar aeropuertos, bancos, redes de internet, hospitales y más. La teoría de colas modela estos sistemas con una idea simple. Hay una tasa a la que las personas llegan, lambda, y una tasa a la que son atendidas, mu. Si llegan más rápido de lo que pueden ser atendidas, el sistema colapsa, porque no importa qué tan ordenado parezca. Eventualmente, la fila crece sin control llegando al infinito. Esto se conoce como el modelo MM1, y su implicación es brutal. El orden no elimina el problema de la escasez, solo lo hace manejable. La fila no crea recursos, solo evita que el sistema se rompa. El origen humano, el contrato social. Las filas no siempre existieron.
En los mercados medievales, el orden no era la norma. Era el caos. Empujones, gritos, conflictos constantes. El acceso a los recursos dependía de la fuerza o de la astucia. Pero algo cambió. Con la urbanización del siglo XIX, especialmente en Reino Unido, la densidad de población hizo ese modelo inviable. El caos dejó de ser funcional y apareció una solución más sofisticada, un acuerdo implícito, un contrato social donde cada individuo acepta perder libertad inmediata a cambio de estabilidad colectiva. Ese acuerdo es la fila. Ese acuerdo, recordemos, es nuestra regla invisible. El orden solo existe cuando todos aceptan retrasar su beneficio inmediato, confiando en que los demás harán lo mismo. Experimento de justicia. El juego del ultimátum. Hay una razón más profunda por la que respetamos las filas. No es eficiencia, es justicia. Veamos un experimento clásico en economía conductual, el juego del ultimátum. En el juego del ultimátum hay dos jugadores, A y B. El jugador A recibe una suma de dinero y debe proponer una división a B. Si B acepta, el dinero se reparte según lo propuesto. Si B rechaza, ambos se quedan con las manos vacías. Veamos qué pasa. Resultado: la mayoría rechaza ofertas injustas, incluso perdiendo dinero. Esto revela algo clave. Los humanos prefieren justicia a eficiencia pura. Prefiere perder antes que aceptar algo que percibe como incorrecto. Eso explica algo muy cotidiano. ¿Por qué alguien que se cuela en una fila genera enojo inmediato? No porque retrase el sistema significativamente, sino porque rompe la regla. Y cuando alguien rompe la regla, amenaza el orden completo. El coste invisible. El tiempo como moneda. Hacer fila no es gratis, pagamos con tiempo. Y el tiempo es el recurso más limitado que tenemos. Cada minuto esperando es un minuto que no podemos usar en otra cosa. Eso es coste de oportunidad. Y aquí es donde la fila deja de ser algo trivial y se convierte en un sistema económico. Porque no todas las filas cuestan lo mismo. 2 filas de 10 minutos pueden sentirse completamente distintas. Y eso cambia cómo las personas reaccionan, qué decisiones toman y cuánto están dispuestas a tolerar. Las empresas entienden esto muy bien. Por eso, en lugar de eliminar las filas, algo muchas veces imposible, optimizan algo más importante: la percepción del tiempo. Disney es uno de los casos más claros. No se enfoca únicamente en reducir el tiempo real de espera, diseña la experiencia de la fila, introduce recorridos, estímulos visuales, interacción constante. Porque sabe algo clave: una fila entretenida se siente más corta, aunque dure lo mismo. Los aeropuertos hacen algo similar. En lugar de filas rectas y estáticas, utilizan colas serpenteantes. No es estética, es psicología. Al mantener a las personas en movimiento constante, reducen la ansiedad y la sensación de estancamiento. Y esto no es intuición, es medible. Estudios en psicología del comportamiento muestran que esperar sin información puede sentirse hasta el doble de largo, y estar ocupado durante la espera reduce significativamente la percepción del tiempo. Es decir, el coste real de una fila no es solo cuánto dura, es cómo se experimenta. La regla de las filas no solo organiza el acceso a los recursos,
También redistribuye un coste invisible, el tiempo. Un coste que todos aceptamos pagar, porque confiamos en que los demás están pagando lo mismo. Ese es el verdadero equilibrio. Y también, la verdadera razón por la que el sistema funciona. Teoría de juegos. Equilibrio de Nash. Una fila funciona solo bajo una condición: que todos crean en ella. Es un equilibrio. Si todos respetan la regla, el sistema es estable. Pero si suficientes personas deciden romperla, entonces lo racional deja de ser respetar la fila y se vuelve racional colarse también. Eso es un equilibrio de Nash, donde la mejor decisión individual depende de lo que hacen los demás. Y aquí está el punto clave. La fila no funciona porque sea obligatoria. Funciona porque creemos que los demás la respetarán. Y recordemos, ese es el estado esencial de nuestra regla invisible. El orden solo existe cuando todos aceptan retrasar su beneficio inmediato, confiando en que los demás harán lo mismo. Cuando el sistema falla, el mundo sin filas. Ahora imaginemos algo, un mundo donde esa regla desaparece. No hay filas, no hay orden de llegada, no hay acuerdos implícitos, solo individuos compitiendo por acceso. ¿Qué ocurre? Primero, aparece la fricción, empujones, conflictos, tensión constante. Segundo, el sistema se vuelve impredecible. No importa cuándo llegaste, no importa cuánto esperaste, todo puede cambiar en segundos. Tercero, el costo de interactuar se dispara. Cada transacción requiere defender tu posición. Cada compra se convierte en negociación o confrontación. Y en escenarios extremos, como crisis o escasez severa, lo hemos visto. Saqueos, caos, desorden total. Porque cuando la regla desaparece, no solo desaparece la fila, desaparece el sistema. Y lo que queda no es libertad, es incertidumbre permanente. Ir al supermercado ya no es una rutina, es una competencia. Tomar un transporte no depende de llegar temprano, sino de imponerse. Acceder a un servicio deja de ser un proceso y se convierte en un conflicto. Cada espacio público se transforma en un punto de tensión, porque sin filas no hay turnos, sin turnos no hay previsibilidad, y sin previsibilidad no hay cooperación posible. Lo que parece una simple incomodidad, esperar, en realidad es el precio que pagamos para evitar vivir en un sistema donde todo el tiempo estás compitiendo con todos. Un sistema donde cada interacción tiene fricción, donde cada recurso genera conflicto, donde cada persona es potencialmente un obstáculo. Eso es el mundo sin filas, caos total. La misma regla está en todo: negocios, amor, mente, dinero y decisiones. Si alguna vez ves que algo colapsa, un negocio, un servicio, una plataforma, casi siempre puedes reducir el problema a una sola pregunta: ¿está entrando más demanda de la que el sistema puede procesar? Es decir, ¿la tasa de llegada supera la capacidad de respuesta? Cuando eso ocurre, el colapso no es un accidente, es una consecuencia inevitable, y entender eso cambia cómo tomas decisiones. Por ejemplo, cada vez que entras a una fila, estás haciendo una transacción silenciosa, estás pagando con tiempo. La pregunta clave entonces es simple: ¿vale más tu tiempo que lo que estás esperando? Si la respuesta es sí, deberías evitar esa fila. Si la respuesta es no, entonces tiene sentido quedarte. Eso es pensar con claridad. Pero hay algo más interesante todavía. Esta lógica no solo sirve para entender el mundo, también sirve para diseñarlo. Si tienes un negocio, si creas contenido o si manejas cualquier tipo de atención al cliente, estás gestionando flujos de personas.
Y ahí hay una regla fundamental. Reducir la fricción aumenta la cooperación. Cuando el proceso es claro, predecible y justo, las personas siguen las reglas sin resistencia. Pero cuando hay confusión, retrasos o sensación de injusticia, el sistema empieza a romperse. Pero aquí es donde la idea se vuelve más profunda. La misma regla que organiza una fila, también organiza tu vida. En el amor también funciona así. Las relaciones no colapsan de golpe, se saturan. Expectativas no habladas, conversaciones pendientes, pequeños conflictos ignorados. Todo entra en una fila invisible, y cuando nada se resuelve a tiempo, lo que ocurre no es un gran problema, es acumulación, hasta que el sistema ya no puede procesar nada más. No es falta de amor, es una fila emocional que dejó de moverse. En tu mente ocurre lo mismo. Tu mente también tiene una capacidad limitada. Cada pensamiento que aparece entra a una fila. Pero si permites demasiados pensamientos al mismo tiempo, el sistema se satura. Ansiedad, sobrepensamiento, parálisis. No porque los pensamientos sean demasiado complejos, sino porque hay demasiados llegando al mismo tiempo. Entre más saturas tu fila mental, menos puedes procesar cada cosa. La claridad no viene de pensar más, viene de ordenar qué pensamiento atiendes primero. Con el dinero y las compras pasa igual. No todas las decisiones de gasto deberían ejecutarse de inmediato, pero cuando no existe una fila, todo se vuelve urgente. Deseas algo, lo compras. Ves algo, lo pagas. Sin filtro, sin espera. Y eso genera saturación. Menos dinero, más ruido, peores decisiones. Pero cuando introduces una regla, cuando haces que las decisiones esperen su turno, aparece algo raro. Empiezas a elegir mejor. Porque no todo merece ser atendido de inmediato. Y en tus decisiones diarias es exactamente el mismo sistema. La productividad no es hacer más, es decidir qué entra primero en la fila. Cuando todo es prioridad, nada lo es. Saltas de tarea en tarea, pierdes foco, acumulas cosas sin cerrar. Es el mismo patrón, demasiadas cosas entrando, para una capacidad limitada de ejecución. La solución no es hacer más, es respetar el orden. Incluso cuando estudias, estás gestionando una fila. Cada concepto que no entiendes, no desaparece. Se queda esperando. Y si sigues avanzando sin resolver lo anterior, no estás progresando, estás acumulando, hasta que llega un punto donde ya no puedes entender nada nuevo. No porque sea difícil, sino porque el sistema ya está saturado. Y entonces aparece lo más importante de todo esto. Las filas no solo organizan personas, organizan tu vida entera, porque cada vez que decides qué atender primero, estás creando orden, y cada vez que ignoras ese orden, estás dejando que el caos se acumule, porque al final, la diferencia entre claridad y saturación no es lo que tienes enfrente, es cómo gestionas la fila. Al final, la fila no es solo una forma de organizar personas, es una de las reglas más importantes que hemos adoptado como sociedad. Una regla invisible, pero profundamente poderosa, porque permite que millones de desconocidos coordinen su comportamiento, sin necesidad de pelear, sin necesidad de imponer fuerza, sin necesidad de un control constante. Y esa regla es simple, pero exige algo muy difícil. El orden solo existe cuando todos aceptan retrasar su beneficio inmediato, confiando en que los demás harán lo mismo. Esa es la regla, la que sostiene las filas, y, en realidad, la que sostiene mucho más que eso. La fila es, en esencia, orden espontáneo, un acuerdo silencioso que todos seguimos, porque confiamos en que los demás también lo harán. Y ahora, la próxima vez que estés en una fila, tal vez lo veas distinto, no como una molestia, sino como una de las pocas cosas que están evitando que todo lo demás se convierta en caos. Porque, aunque no lo notes, cada vez que respetas una fila, estás haciendo algo extraordinario.
estás ayudando a mantener el orden del mundo. Y lo más curioso es esto, lo haces todos los días.